Este es un tema que va a ser un poco más de como un tipo estudio porque al estar investigando vienen bastantes versículos, honestamente. Entonces va a ser un poco diferente al último que tuvimos, pero pues que Dios nos hable, ¿no? La vez pasada hablamos un poco sobre cuando Jesús está en el huerto y habla sobre cómo le dice, no quiero hacerlo, pero es más como lo vimos la vez pasada, ¿no? O sea, cómo iba a ser el único momento donde Jesús iba a ser cortado de la presencia de su Padre, cómo esa última tarea realmente era la más difícil porque tenía que confiar en el carácter de Dios más que en ver a Dios trabajando en él o a través de él, ¿no? Y hoy quiero tocar ese tema, ¿no? O sea, creo que él sabía perfectamente bien lo que significaba que su Padre se alejara de él o que quitara su presencia de él. Y con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, esto, uno de mis versículos, bueno, no, de hecho es mi versículo favorito, es Juan 15:12, que dice, pero este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y me puse a pensar y dije, ok, o sea, ¿a qué se refiere Jesús con que se amen como yo los amé? O sea, ¿qué es o qué, de qué se trata ese amor? ¿No? O sea, ¿cómo fue realmente que Jesús me amó? Y siempre me enseñaron desde niño, ¿no? O sea, que Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta, se sacrificó por mí, murió en la cruz por mí. Y y pues ya no, o sea, yo dije, ok, realmente fue un sacrificio si él sabía que iba a resucitar. Y no me malinterprete, no quiero quitarle como el mérito, por así decirlo, quiero quitarle valor a lo que hizo por mí, porque a fin de cuentas, o sea, yo sé que es gracias a eso que yo puedo tener vida eterna. Pero si hay algo que siempre ha estado ahí como atrás de mi cabeza diciéndome es, ¿cuántos de nosotros podríamos hacer lo mismo por un familiar? Digo, aquí hay papás, hijos, siendo honestos, quiero que te preguntes, si tu hijo fuera a morir, fuera a sufrir, y alguien llegara y te dijera, hay una manera de salvarlo, pero vas a tener que sufrir, vas a morir y al tercer día vas a resucitar, ¿realmente ustedes lo verían como un sacrificio? Como algo, como una muestra de amor muy grande sabiendo que vas a resucitar, es a lo que yo me refiero. Igual no quiero quitarle valor a lo que Jesús hizo, pero siempre ha sido una pregunta que ha estado dándole vueltas a mi cabeza. Y estas últimas semanas, semana y media que he estado meditando en esto, me puse a verlo de otra manera, ¿no? Y creo que este amor va aún más allá de solo su muerte. Resucita el tercer día, pero ¿qué pasa en el segundo? ¿Dónde se encuentra en ese segundo día, en el día que está muerto, vamos a ponerlo así? Y la primera pregunta que me viene es, si cargó con el pecado de todo el mundo, en dónde estuvo? Creo que es una respuesta que inconscientemente la sabemos, pero igual investigando, o sea, hay muchos que dicen que estuvo en el seno de Abraham donde murieron todos antes de que llegara Jesús, ¿no? Y estuve leyendo la Biblia, buscando en internet, dándole una pensada, como dicen por ahí. Y bueno, o sea, hay dos versículos que me dieron la respuesta. Uno de ellos está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y del 18 al 20. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Este fue el primer versículo que me dejó pensando. Dije, ok, fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los días de Noé desobedecieron. Entonces, desde ahí fue donde yo dije, ok, no fue al seno de Abraham, porque no está hablando de gente, está hablando de gente que desobedeció a Dios en los días de Noé. Y el segundo texto que me confirma esto es en Primera de Pedro, perdónenme si ya lo leí, Efesios 4, del 8 al 9. Dice, por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y hoy quiero contarles sobre qué fue lo que vivió Jesús ahí abajo. Porque aunque tal vez estuvo un día, recordamos que en la Biblia dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No con esto quiero decir que estuvo 1000 años. Lo que quiero decir es que en realidad no sabemos cuánto tiempo estuvo allá afuera, porque para lo que nosotros fue un día, para él pudo haber sido 5 minutos o pudieron haber sido 1000 años. Entonces, hoy quiero tocar este tema, o sea, a qué grado y hasta dónde llegó el amor de Jesús hacia nosotros. Eh,
Hace un par de semanas me topé con un video de un hombre que fue llevado por Dios al infierno. Y no quiero que ahorita lo imaginen como toda la vida nos han dicho, ¿no? O sea, sí es llanto, el crujir de dientes, fuego eterno, sufrimiento eterno. Y aunque sí es cierto todo eso, aunque estás en lo correcto, quiero ir más a fondo. Quiero ir más allá de donde nada más te lo pintan como, vas a sufrir, te vas a quemar. Que digo, no es como que digas algo chiquito, pero ¿qué más dice la Biblia acerca de todo esto? ¿Qué más fue todo eso que sufrió Jesús por nosotros? Y todo lo que te voy a decir está respaldado por versículos. No me estoy inventando nada. Investigué bastante. Entonces, bueno. Lo primero es ahora sí, lo primero. O sea, cuando muere Jesús, ¿a dónde va? ¿Dónde está este lugar en el que Jesús fue a parar? La respuesta hay bastantes versículos, obviamente por cuestiones de que no vamos a estar aquí 3 horas. No voy a leer todos, voy a dar muchos textos y voy a leer otros. Uno de ellos está en Ezequiel 26:20. Y te dice, entonces te haré descender con los que descienden a la fosa, en el pueblo de antaño, y te haré habitar en las profundidades de la tierra. Números 16, 32 y 33. Y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió. Entonces, cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga, la tierra tiembla y se parten las rocas y Jesús desciende ahora sí de la tierra hacia el centro de la tierra, a una especie de calabozo, celda o prisión. En Isaías 24:20 nos dice, sean amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas. Proverbios 7:27 nos dice, su casa es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Entonces la Biblia habla de un lugar donde vas a estar en una prisión, encerrado como en una especie de celda. Lo primero que notas al llegar ahí es obviamente un calor intenso, estás en el centro de la Tierra, en las profundidades de la Tierra, entonces te habla claramente de que hay calor, ¿no? O sea, hay calor. Aunado a esto, no se podía mover. Jesús llegó a un lugar donde no podía moverse físicamente porque en Isaías 14 nos dice, 14:9, versículo 9 y 10, dice, el Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Levanta de sus manos a todos los reyes de las naciones, y todos ellos responderán y te dirán, también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. En Salmos 88:4 nos dice, soy contado entre los que descienden a la fosa, he llegado a ser como hombre sin fuerzas. Entonces, algo que soportó mientras estuvo en ese lugar fue que estuvo completamente sin fuerzas. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿por qué vas a estar en un lugar donde no vas a tener fuerzas? La respuesta de eso está en Hechos 17:28, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Así que aún el mismo movimiento viene de parte de Dios, no es automático. Y quiero pensar que en este fue el momento donde realmente Jesús empezó a sentir la falta de presencia de su Padre, donde se dio cuenta de que estaba encerrado en un lugar sin siquiera poder moverse. Porque cuando Dios está en movimiento, recordamos que ahí abajo ya no cuentas con Dios. Dios no puede estar en ese lugar. Entonces, en ese momento Jesús es donde empieza a sentir realmente ese grito que da en la cruz de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, en ese momento donde ya no se puede mover, es donde realmente empieza a sentir la falta de presencia de su Padre. Ahora, claramente, estando allá abajo, va a haber bestias, va a haber demonios en ese lugar que le mostraron un odio más allá de tu imaginación. Claro está, porque en Juan 15:18 dice, si el mundo te odia, sabes que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Entonces, vas a estar en un lugar, bueno, estuvo en un lugar Jesús, donde aparte de no poder moverse, aparte de sufrir del calor, había demonios que lo odiaban y por obvias razones estaban ahí para lastimarlos. En el video que vi, esta persona cuenta que los demonios tienen garras y que con esas garras las clavan en tu carne y te arrancan la piel. Ahora, cuando Jesús desciende y tienes un cuerpo. Mateo 10:28 nos dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Así que Jesús tenía cuerpo, no solo era espíritu y no solo era alma. El dolor no nada más era un dolor mental o un dolor espiritual, vamos a ponerlo así, era también un dolor físico. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que la piel se arranca, no hay sangre y no hay agua saliendo de las heridas, porque en Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, no hay vida en el infierno, por lo tanto no hay sangre. En Zacarías 9:11 nos dice, la cisterna en la que no hay agua.
Entonces, estando en un lugar allá abajo, no tenía sangre, no había agua. Y los demonios absolutamente no muestran ningún tipo de misericordia y un odio extremo. ¿Por qué? Porque en Salmos 103:17 nos dice: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Y bueno, estando allá abajo, los demonios no le temen a Dios, así que no existía el beneficio de la misericordia para Dios. Está 100% oscuro. En Lamentaciones 3:6 nos dice: en lugares tenebrosos me ha hecho morar. Y en Judas 1:13 nos dice: son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Pero no solo está oscuro, es una oscuridad que puedes sentir. En Éxodo 10:21 nos dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales puedan palparse. Es una oscuridad que te penetra cada célula de tu cuerpo, porque hay tanta maldad en ese lugar que no puede existir amor de ningún tipo. Entonces empiezo a ver a un Jesús que mostró un amor de decir: no me importa estar solo, no me importa, aparte de lo que ya me hicieron en la cruz, de la manera en la que me trataron, estar en un lugar donde todo eso se multiplica por 1000. Y quiero que pienses en esto en un segundo. O sea, ¿cuántas veces realmente te has sentido solo? Que te ves rodeado de gente, que te ves rodeado de familia, de amigos, y sin embargo sientes esa soledad por dentro. ¿Cuántas veces llega ese momento donde te puede dar incluso ciertos ataques de depresión, donde dices: es que ya no aguanto, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Muchas veces a lo mejor te pudiste preguntar: ¿para qué nací? ¿A qué vine a hacer si todo me sale mal? Estoy solo, nadie me quiere. Entonces, hubo un tiempo en el que a mí me decían: es que Jesús entiende por lo que tú estás pasando, es que Jesús sabe lo que tú viviste. Y en muchas ocasiones sí te puedes relacionar, en muchas ocasiones puedes decir: sí, lo entiendo. Tal vez se sintió con hambre en algún momento, ¿no? Porque pues somos humanos, en algún momento tuvo que haber pasado hambre. Pero ha habido momentos en mi vida donde yo digo: es que cómo me relaciono con Jesús, con ciertas cosas que tengo que Él sé que no pasó. Vamos a poner a lo mejor soledad, por poner un ejemplo. O sea, digo, ¿cómo se puede sentir Jesús solo de esa manera como yo me he sentido? O cómo puedes sentir ciertas cosas que a lo mejor tú has pasado, que yo he pasado, no sé, a lo mejor alguna adicción que tú has tenido, a lo mejor, no sé, algo, esa cosa que te mantiene despierto por las noches, vamos a poner, esa cosa de la que no te gusta hablar o que no has hablado con nadie por miedo a que te juzguen, que dices: Jesús nunca pasó por eso. Jesús a lo mejor sí sufrió ciertas cosas, a lo mejor sí pasó por ciertos momentos en su vida o ciertas, vamos a ponerle, ciertas cosas muy difíciles que a lo mejor yo me puedo identificar, pero los dos sabemos que hay cosas en las que tú sientes que Jesús no se puede identificar contigo porque no vivió lo mismo que tú estás viviendo. Entonces, cuando a mí me decían eso, yo decía: es que Jesús no se puede identificar, o sea, yo no me puedo identificar con Jesús en eso, o Jesús, ¿cómo sabe lo que yo estoy sintiendo? Y ahorita estamos viendo que está en un lugar donde sufrió mucho más de lo que tú y yo hemos llegado a sufrir ahorita, y donde Él puede realmente entender todos esos sentimientos y esos dolores que te están dando en estos momentos, a lo mejor, o que te llegaron a dar en algún momento. Entonces, vamos a seguir un poco. Aparte de todo esto, la Biblia obviamente habla también de un fuego, un pozo de fuego con llamas que arden en lo alto de una caverna, y hay azufre cayendo desde la parte alta. Esta persona comenta que es la primera vez donde realmente puedes ver gente y puedes escuchar los gritos ensordecedores de toda la gente que está sufriendo en ese lugar. Y quieres alejarte de ellos, pero no puedes, porque en Isaías 57:21 dice: no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Entonces Jesús estuvo en un lugar donde no tenía paz de ningún tipo. Esos momentos donde tú sientes que no vas a poder, que ya no aguantas, que tú dices: bueno, a lo mejor si me duermo y despierto, a lo mejor nada más es un mal sueño. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? No, a lo mejor estoy teniendo una pesadilla y voy a despertar y todo va a estar bien. Y a lo mejor en un par de días todo mejora. Aquí nos dice que no hay paz para los impíos, entonces no vas a tener paz. No tuvo paz Jesús en todo el tiempo que estuvo ahí, no tuvo paz. Luego hay gente obviamente dentro de esas llamas, porque es un lugar obviamente de sufrimiento, y están quemándose. Digo, no es metafórico, no es algo, no es una parábola, vamos a ponerlo así, es algo real. En Salmos 11:6 nos dice: sobre ellos dejará caer una lluvia de brasa de fuego y azufre encendido. Salmos 140:110 dice: caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan.
Y en Mateo 13:50 dice, y los arrojarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿de qué manera podemos decir es que a lo mejor no es un fuego físico como tal? A lo mejor es algo más mental, algo que tú dices, ok, es algo a lo mejor que va a estar sufriendo mentalmente o espiritualmente. Pero en Apocalipsis 9:2 dice, cuando abrió el pozo del abismo salió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y creo que realmente no puede haber un humo que cubra el sol si no hay un fuego verdadero. O sea, por mucho humo que haya, no te puede cubrir el sol a menos que realmente haya fuego. Y en la Biblia hay 46 versículos donde Jesús habla del infierno. 18 de ellos hablan sobre el fuego. Ahora, recordamos que Jesús habla muchas veces de que si se hubieran hecho los milagros en ti, en Sodoma y en Gomorra, por ejemplo, que se hicieron en esta ciudad, ellos se habrían salvado. Por lo tanto, va a ser mayor el castigo tuyo que el que sufrió Sodoma y Gomorra. Entonces, a mí me habla de que hay diferentes niveles de sufrimiento, vamos a ponerlo así. Digo, no me malentiendan, no creo que vaya a haber un nivel de sufrimiento soportable, vamos a ponerlo así. Y aquí es donde yo me puse a pensar, si Jesús carga con el pecado de todos nosotros, ¿en cuál de esos niveles crees que estaba? ¿En el más bonito o en el más profundo? Y me pongo a pensar realmente en todo lo que pasó, en todo esto que estuvo pasando por mí, que estuvo pasando por mí, y, y me deja pensando realmente, o sea, cuánto me ama. Y entonces puedo seguir con esto y darle a lo mejor un poco más, porque esto no termina aquí, o sea, el amor de Jesús no llega solamente aquí, va a llegar un poco más lejos todavía. Y estando aquí, dice, hay gente, pero no puedes hablar con nadie, porque cuando alguien de nosotros tiene un mal día, siempre puedes hablar con alguien, ¿no? O sea, puedes hablar con tu papá, con tu mamá, con tus mejores amigos, con tus hermanos, y creo que hay cierto tipo de placer en la conversación. O sea, puedes hablar con alguien y en algún momento te hacen reír, aunque estés enojado o triste, siempre hay alguien, algún chistoso que te hace reír. En mi casa soy yo el que hace reír a todos, pero hay algo bueno en esto de conversar con alguien. Y nos dicen que estás solo, estás aislado por el resto de la eternidad. Aunado de eso, hablamos de que estás metido en el centro de la tierra con gente quemándose. Entonces el olor es tan asqueroso, tan horrible, peor de lo que puedas imaginarte. O sea, aparte de la carne humana y de cualquier otro tipo de olores espantosos que puedas imaginarte, estamos hablando de que también es azufre el que está ahí, y de hecho el azufre es tóxico. En Hawái, por ejemplo, hay un volcán que está en constante erupción. Todo el tiempo está sacando lava y todo. Y si tú vas, llega un punto donde hay señalamientos, donde dice que no puedes pasar ese cierto punto porque la toxicidad del azufre te va a matar. Entonces, eso es lo que tenía que estar respirando Jesús ahí. Y realmente no es algo que quieras respirar. Y aunque quisieras, estás tan dentro de la tierra que no hay suficiente oxígeno para respirar, así que debes de luchar incluso por un poco de aire. La manera a lo mejor más cercana que yo podría hacerlo es, imagina, por ejemplo, yo sé que Has tiene asma o tenía, esos momentos de desesperación donde realmente quieres respirar y no puedes, que sientes como la garganta se te cierra. Esta persona hablaba de que se respira un poco parecido a como es todo lo que vas a tener de aire. Vas a tener que luchar por cada segundo de aire y piensas o pensarías que te vas a morir sofocado, pero no, vas a seguir ahí. ¿Por qué? Porque en Isaías 42:5 nos dice, así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliegue y los extiende sobre la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Y Jesús no estaba sobre la tierra, Jesús estaba debajo de ella. Entonces Dios es muy específico con sus palabras. Entonces de nuevo Jesús no tenía el beneficio de poder respirar. Ahora, como les comentaba hace poco, muchas veces tú dices como, bueno, o sea, ¿qué pasa si duermo un rato? O sea, a lo mejor duermo, descanso un rato, a lo mejor puedo tener una pesadilla si tú quieres, pero dormir de cierta manera te hace descansar un poco. Porque cuántas veces te has quedado despierto, a lo mejor haciendo tarea, a lo mejor trabajando, a lo mejor, no sé, te sientes mal o no sé de qué manera ponerlo, pero cuántas veces te has quedado despierto más de 24 horas. ¿Cuántas veces has estado ahí que dices tú, no puedo dormir, no que no quiera, no puedo porque tengo cosas que hacer? Y entre más tiempo pasas sin dormir, peor se pone, te pones de más mal humor, te pones con ganas de discutir, todo eso. Entonces, entre más tiempo pases despierto, y creo que se lo puedes preguntar hasta un doctor, entre más tiempo pases despierto, peor se pone. O sea, peor estás ahí, volviéndote loco, básicamente, ¿no? Y bueno, ahí abajo, sin importar lo cansado que estés, no puedes dormir. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 14:11 dice, y no tienen reposo de día ni de noche,
primeramente de los tormentos, pero en general de todo, o sea, no vas a tener ningún tipo de reposo. ¿Por qué? Porque en Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto. Y de nuevo, es una bendición y un beneficio de parte de Dios, porque en Salmo 127 nos dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Y estando ahí abajo ya no eres su amado. Tienes hambre y no puedes comer, no puedes beber nada, estás en completa oscuridad, tienes un terror más allá de lo que imaginas, porque recordemos que es una oscuridad que se puede palpar. Te sientes indefenso, no tienes propósito y no tienes destino. En Eclesiastés 9:10 nos dice, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro hacia donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Y no importa quién eres, si eres alguien famoso, si eres alguien popular o si eres nadie, nadie va a saber quién eres ahí, estarás completamente solo y perdido. Porque en Eclesiastés 6:4 nos dice, porque en vano viene y a la oscuridad va, y, y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Nadie va a saber quién eres y serás olvidado. Salmos 88:12 nos dice, allá en las tinieblas donde todo se olvida. En Isaías 26:14 nos dice, muertos son, no vivirán. Han fallecido y no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Entonces, quiero que te imagines por un momento esa escena. Llega un Jesús después de morir, después de todo lo que ha sufrido, baja, es llevado a las profundidades de la tierra y está pasando por todo esto. Y aparte de eso, o sea, llega un punto donde nadie sabe quién es. O sea, no puede, sufre a lo mejor de cosas que tú y yo nunca hemos tenido, como falta de identidad, por ejemplo. Estamos hablando de una persona que llega a un punto donde estás tan abajo, estás sufriendo tantas cosas, donde Dios quita su presencia de él y él se está dando cuenta, o sea, él ya sabía lo que le estaba, lo que significaba que la presencia de su padre se quitara de él y entonces lo empieza a vivir en carne propia. Obviamente hay gusanos en todas partes, millones de ellos arrastrándose y el suelo de ellos cubiertos. En Isaías 14:11 nos dice, duérmete entre gusanos, duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. Ahora esto, igual lo investigué un poco, dicen que cuando un animal muere y está siendo comido por gusanos, cuando la carne se consume, el gusano muere. Entonces, si un animal muere, los gusanos lo empiezan a comer, pero en el momento en el que la carne se acaba, el gusano se muere. Pero Jesús dijo en Marcos 9:48, su gusano no muere y el fuego no se apaga. En otras palabras, la carne nunca es consumida por completo y entonces el gusano se puede alimentar de ti por toda la eternidad. Esto es algo que Jesús lo vivió. O sea, Jesús estaba teniendo los mismos gusanos, comiéndolo sin fin. O sea, su carne nunca se agotaba. Y ahora, muchas veces creo que es una pregunta que todos ahorita nos podemos estar haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué Jesús creería algo así? O sea, ¿por qué? O sea, si es un Dios que es lleno de amor, ¿por qué nos creería un lugar así? Y en Mateo 25:41 nos dice que Jesús le dice a sus discípulos que fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Y esa misma palabra preparado es la misma que usa en Juan 14:2, donde dice que Él va y prepara un lugar para nosotros en el cielo. Y en esta preparación, cuando Dios prepara este lugar, que es para el diablo y sus ángeles, lo único que hizo fue Dios retiró sus atributos del infierno. O sea, en Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Así que Dios preparó un lugar, simplemente se quitó de la ecuación, vamos a ponerlo así. Y esto es muy simple. ¿Por qué? Porque donde Jesús estuvo es oscuridad, porque en primera de Juan 1:5 nos dice Dios es luz. Es muerte porque en Juan 1:4 dice Dios es vida. Solo hay odio porque en primera de Juan 4:16 nos dice Dios es amor. No hay misericordia porque en Salmos 36:5 nos dice tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. No tienes fuerzas porque en Salmos 18:32 nos dice el Dios que me ciñe de poder. No hay agua porque en Deuteronomio 11:11 nos dice el agua de las lluvias del cielo. Y no hay paz porque en Isaías 9:6 nos dice Él es el príncipe de paz. Así que si tú lo ves, si tú quitas a Dios de la ecuación o si Él mismo se quita de ese lugar, todo lo bueno se va a él. No cosa buena fuera de Dios. No puedes tener algo bueno sin tener a Dios. En Salmos 33:5 nos dice, la tierra está llena de la bondad de Dios. Así que puedes disfrutar todo lo bueno de Dios cuando estamos aquí en la tierra. Pero si no quieres nada con Dios, hay un lugar preparado donde Dios no está y donde no vas a tener nada que ver con Él. Y solo hay una cosa, y este es uno de los temas que más quería tomar. En
lo único que vas a tener de Dios es su ira derramada en forma de fuego. En Apocalipsis 14:10 nos dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Ahora, algo extra que fue lo que más me tocó de todo esto, que Jesús pasa por todo eso. En el momento en el que la presencia de su Padre se aleja de él, es en ese momento donde él empieza a experimentar todo lo que es el vivir alejado de Dios, el todo lo que tú y yo íbamos a pasar o podemos pasar si no nos acercamos a Dios. Y no solo eso, aparte de eso, él sufre la ira de su Padre. ¿Por qué? Porque él tenía que pasar por todo lo que tú y yo estamos pasando y vamos a pasar si no nos acercamos a él, de una manera donde él pudiera realmente entendernos y ver realmente todo lo que estamos pasando, todo lo que podemos pasar, y lo vive de manera propia, lo vive en carne propia, lo vive en su propia vida. Entonces es ahí donde yo veo un amor que va por encima del otro lado, o sea, que va más allá de lo que podemos imaginar, un amor de parte de Dios donde dice, voy a amarte a tal grado que voy a soportar incluso la ira de mi Padre por ti. Se entrega de tal manera que no le importa pasar por todo esto para decir, para que tú no sufras la ira de mi Padre, la voy a sufrir yo. Y entonces uno te pregunta, ¿cómo te puedes parar delante de un Dios tan santo, tan perfecto? Y solo hay una manera. Tenemos que aparecer básicamente sin pecado de una manera perfecta ante Dios, por así decirlo. Claro, sabemos que es algo imposible. Entonces, ¿de qué manera lo haces? Y la respuesta es clara, no está en la Biblia. O sea, alguien dice, alguien tiene que venir y vivir una vida perfecta y jamás pecar. Ese alguien fue Jesús. Entonces, cuando él se para delante de Dios y le dice, ok, él no es perfecto, tú no eres perfecto. Dice, pero yo viví la vida perfecta, entonces voy a cambiar su pecado por mi gracia y mi justicia. Entonces, yo veo a un Jesús que le dice a su Padre, yo ya sufrí lo que él tenía que sufrir, yo ya pagué lo que él tenía que pagar. No estamos hablando de nada más en la cruz, no estamos hablando de nada más lo que terminó sufriendo en ese momento, en esos últimos momentos de su vida. Estamos hablando de algo que va más allá de simplemente tú como ser humano. Estamos hablando de que Jesús dio el paso extra, dio ese paso que nadie se esperaba, algo que jamás a mí al menos en lo personal jamás me habían mencionado. O sea, como Jesús siempre va a dar, y lo dicen, o sea, si te piden que vayas una milla, ve con el 2. Como Jesús se acerca y da otro paso más allá de decir, no solo voy a hacer esto por ti en la tierra, todo eso que tú tenías que vivir, todo eso que tú tenías que sufrir, lo voy a sufrir yo. Esa ira que mi Padre había guardado para ti, esa ira que está ahí esperando para ir sobre la gente que no quiere de Dios, es esa misma ira que yo cargué por ti, es esa misma, todo eso lo estoy recibiendo yo. Y quiero leerte algo que está en Lucas 15, perdón, que dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré a la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo, que habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y quiero tomar un poco este amor, lo quiero explicar a lo mejor un poco más. La alabanza que cantábamos al principio, un par de pensamientos acerca de cuál fue la historia, qué inspiró esta alabanza, o sea, a dónde va el amor de Dios. Y lo que dice es lo siguiente, dice, él está absolutamente despreocupado de las consecuencias de sus acciones respecto a su propia seguridad, comodidad y bienestar. Su amor no es astuto ni se desvanece, no es perspicaz ni sagaz. De hecho, todo lo que podemos decir de su amor puede parecer infantil e incluso podría sugerir que a veces es ridículo. Su amor dejó en quiebra al cielo
por ti y por mí. Su amor no se considera a sí mismo primero, no es egoísta ni interesado. No se pregunta qué ganará o perderá al ponerse en riesgo. Simplemente se entrega frente a la posibilidad que tú y yo le devolvamos ese amor. Su amor siempre deja a las 99 para buscar a una. Y para muchos adultos prácticos este puede ser un concepto tonto. ¿Qué pasaría si pierdes a las 99 por encontrar a una? ¿Qué pasaría? Encontrar esa oveja perdida es y siempre será sumamente importante. Su amor no es cauteloso, es el amor que envió a su propio hijo a una muerte espantosa. No hay un plan B con el amor de Dios. Él entrega su corazón de manera tan completa, tan irracional, que si lo rechazamos pensaríamos que está irremediablemente roto, pero aún así se entrega una y otra vez. No se equivoquen, nuestros pecados duelen como 70 veces 7, y esas son muchas veces para que te rompan el corazón, pero aún así Él se abre y nos deja volver a entrar cada vez más. Su amor te vio cuando lo odiabas, y la lógica decía que Él me rechazaría, pero Él dijo no, no importa lo que me cueste, voy a entregar mi vida con tal de ganar tu corazón. Y haciéndolo de una manera personal, su amor me vio a mí en mi soledad cuando sentí que no valía nada, con una desesperación tan grande como la arena del mar, y me tomó y me cargó, y me puso en sus hombros y me dijo cuánto me ama, porque así es Él, así de bueno, y como una vez me dijeron, Él es el Padre que nunca se rinde. Y quiero que volvamos a escuchar un poco de la alabanza cuando dice que no hay sombra, que no alumbre. Entonces, si cierras tus ojos por un momento, quiero que medites en este amor de Dios. Antes de terminar con esto, quiero dejarte con un texto más que dice que tanto te ama Dios. En Salmo 139, 17 y 18 nos dice, cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Imagina que estás en la arena, que agarras con tu puño un pedazo y agarras un granito, lo tiras y dices algo bueno hacia tu pareja, hacia tu familia, hacia tu mamá, tu hermano, papá, y luego agarras otro y dices otra cosa, no sé, lo amo, agarras otro, es bueno, agarras otro, siempre ha estado para mí. Yo podría irme y regresar al día siguiente y tú todavía no terminarías. Aquí nos dice que si los números se multiplican más que la arena, piensa por eso un segundo. Cada granito de arena es un pensamiento que Dios tiene de amor hacia ti. Y aún más, dice, se multiplican más que la arena. Como dice la alabanza, no lo merecemos, no lo merecíamos y no hay manera de que lo puedas ganar. Y sin embargo, pagó el precio por ti y por mí. Se entregó y dio el paso extra. Fue un paso más allá del que pensaríamos nosotros. Sin importar cuánto lo hagamos, cuánto lo merezcamos o no, no importa, Él te lo dio. Sin importar cuántas veces lo rechaces, sin importar cuántas veces decidiste no seguirlo, cuántas veces incluso le diste la espalda. Él sigue tirando un granito de arena. Cada granito de arena que tira es un pensamiento de amor hacia ti. Vamos a terminar dándole gracias por este amor que nos está enseñando y que nos muestra a cada uno de nosotros. Jesús, no puedo decir más que gracias. Creo que las palabras no me dan para decir lo agradecido que estoy por todo lo que tú diste por mí, por todo lo que continúas dando, porque sí, efectivamente no lo merezco y efectivamente no hay nada que yo pueda hacer para merecerlo. Gracias por dármelo, porque a ti te place, gracias por esa gracia que tú tienes para conmigo. Gracias porque me amas, Jesús. Gracias por siempre estar para mí, aun cuando yo en algún momento fui tu enemigo, cuando en algún momento yo dije que no quería nada. Gracias por aún estar ahí conmigo y por seguir abriéndome las puertas de tu corazón. Gracias por ser quien eres y por nunca cambiar. Gracias, Jesús. Amén.